Me llamo Lorena, y antes de que todo esto empezara, yo era la típica chica que no sabía lo que era tener miedo de cruzar la puerta de su propia casa. Era alegre, risueña, de las que siempre estaban de buen humor, haciendo planes con amigas y comiéndose el mundo a bocados. Tenía 24 años, un trabajo que me gustaba, una rutina estable y una vida llena de luz. Entonces apareció él, Alejandro, y toda esa luz empezó a apagarse de la manera más retorcida posible. Él tenía 18 años recién cumplidos. Cuando se me acercó por primera vez, mi respuesta automática fue un no rotundo. ¿Qué hacía yo, una mujer con la vida ya encauzada y responsabilidades reales, saliendo con un chico que prácticamente acababa de salir del instituto? No tenía ningún sentido y la diferencia de edad me echaba muchísimo para atrás. Pero Alejandro sabía perfectamente qué hilos mover. Me enamoró por la forma de tratarme. Era atento hasta la médula, me escribía a todas horas, me escuchaba como nadie lo había hecho y me demostraba una madurez fingida que terminó por derribar todas mis defensas. Me envolvía en una burbuja donde me hacía sentir el centro de su universo. Caí rendida, completamente ciega, ignorando ese instinto que me decía que algo no encajaba. La primera bandera roja no tardó en aparecer, camuflada de romanticismo barato. Alejandro me suplicó que mantuviéramos la relación en absoluto secreto. Decía que tenía pánico a las burlas de sus amigos por estar con una chica tan mayor, que su familia era muy estricta y que si se enteraban le harían la vida imposible. Me lo pintó como si fuéramos dos amantes fugitivos protegiendo un tesoro del resto del mundo. Y yo, que ya estaba enganchada a él, acepté la clandestinidad. Acepté esconder el coche en calles oscuras. Acepté no subir ni una sola foto juntos y acepté no existir para su entorno social. ¡Qué estúpida fui! No estaba protegiendo un amor, estaba ayudándole a construir la coartada perfecta. Durante los 3 primeros meses, tengo que admitir que todo iba sobre ruedas. En la intimidad de mi casa éramos la pareja perfecta, nos reíamos, hacíamos planes y yo sentía que había acertado al no hacer caso a los prejuicios de la edad. Pero el oasis duró exactamente eso. 90 días. Al tercer mes llegó la primera infidelidad en toda la cara. Me enteré de que Alejandro había tenido relaciones sexuales con una chica de su misma clase del instituto. El golpe fue seco, frío, de esos que te dejan sin respiración. Cuando le planté cara con las pruebas, se derrumbó por completo. Lloró como un niño pequeño, se arrodilló en el suelo de mi salón, me agarró de las manos y me juró por lo más sagrado que había sido un error aislado, algo de una sola noche de fiesta en la que se le había ido la mano con el alcohol. Me decía que ella no significaba nada, que a la única que amaba era a mí y que no se lo tuviera en cuenta porque nunca más volvería a ocurrir. Y yo, con esa maldita manía de querer salvar a la gente y pensando que de verdad era un desliz inmaduro que no se repetiría, le perdoné. Le perdoné y le enseñé que mi dignidad tenía un precio muy barato. Poco después de aquello, la vida se torció de una forma literal y física. Me rompí el pie. Una mala caída bajando unos escalones terminó con una escayola enorme y una orden médica tajante. Tenía que estar 1 mes y 15 días completamente encerrada en casa, sin moverme y con la pierna en alto. Al principio pensé que, dentro de lo malo, aquello nos serviría para estar más unidos, que él vendría a cuidarme y a hacerme compañía. Pero la realidad fue que, durante ese mes y 15 días, Alejandro no fue a verme ni un solo segundo. Ni un día, ni una tarde, ni una mísera hora pasó por mi portal. Nuestra relación se redujo a una pantalla de móvil. Solo hablábamos por mensajes de texto donde él siempre se justificaba con que tenía exámenes, que sus padres no le dejaban salir o que tenía entrenamientos obligatorios. Y mientras me escribía eso, yo veía en redes sociales que él seguía haciendo su vida normal, saliendo de fiesta con sus amigos, yendo a eventos y divirtiéndose mientras yo estaba confinada en un sofá, lidiando con el dolor físico de la rotura y el dolor psicológico del abandono más absoluto. Fue en esas 6 semanas de encierro donde se me desató el infierno por dentro. Yo, que siempre había sido feliz y optimista, empecé a sentir una ansiedad brutal que me estallaba en el pecho por las noches. No era solo el agobio de no poder moverme, era ver que el hombre por el que lo había apostado todo me dejaba tirada en mi peor momento. Todo seguía siendo un secreto absoluto. Él seguía empeñado en que nadie supiera lo nuestro por miedo a la edad, pero a mí ya no me cuadraba esa historia. Empecé a dudar de él con todas mis fuerzas. La sospecha de que mantenía el secreto no por vergüenza, sino porque quería seguir conociendo a otras mujeres y liándose con ellas sin que ninguna supiera que tenía una novia formal,
se convirtió en una obsesión que me devoraba la cabeza. Me pasaba las horas muertas mirando fijamente la pantalla del teléfono, viendo cómo pasaban los minutos y las horas sin recibir señales de vida. Cuando por fin se dignaba a contestar, sus respuestas eran cortas, secas, carentes de cualquier tipo de cariño o preocupación real. Estoy ocupado, luego te hablo. Era lo máximo que conseguía sacarle en todo el día. Mientras tanto, mi mente no paraba de dar vueltas a una velocidad aterradora. Me imaginaba a Alejandro en cualquier discoteca, riéndose, bailando y negando mi existencia ante cualquier chica que se le acercara. Sentía una impotencia espantosa metida en ese sofá, con la pierna completamente rígida, sin poder valerme por mí misma ni para ir a la cocina a por un vaso de agua. La casa se me caía encima. Las paredes parecían hacerse cada vez más pequeñas y el aire empezó a faltarme. Lo que al principio era un simple agobio por estar encerrada, se transformó rápidamente en un monstruo gigantesco que me apretaba el cuello cada vez que se ponía el sol. La ansiedad se me descontroló por completo y me arrastró directamente a una depresión severa de la que no veía forma de escapar. Se me juntó todo el peso del mundo, la traición de los 3 meses que todavía me escocía en el alma, la soledad asfixiante del presente, la incertidumbre total del futuro y la sensación de haber perdido por completo el control de mi propia vida. Me convertí en una sombra andante de lo que solía ser, alguien que se pasaba el día llorando en silencio para que nadie se diera cuenta de lo rota que estaba por dentro. Pero lo peor de toda esta situación no fue solo el dolor que yo arrastraba, sino la absoluta falta de empatía y apoyo por parte de la gente que se suponía que debía quererme y protegerme. Cuando intentaba explicarle a Alejandro el calvario que estaba viviendo, sus reacciones eran frías y cargadas de un desprecio que me congelaba la sangre. No se creía absolutamente nada de lo que me estaba pasando. Me decía a la cara que era una exagerada, una dramática de manual y que me estaba inventando toda esa película de la ansiedad y los ataques de pánico solo para chantajearle emocionalmente, agobiarle con mis inseguridades y llamar la atención para que no saliera con sus amigos. Sus palabras me hacían dudar de mi propia cordura, haciéndome creer que quizás el problema de verdad era mío y que estaba loca. Mi familia, por su parte, tampoco estuvo a la altura de las circunstancias en ningún momento. En vez de sentarse conmigo, escucharme y apoyarme, se limitaban a juzgarme desde la distancia. Me repetían una y otra vez que estaba perdiendo el tiempo con esa actitud tan derrotista, que lo único que hacía era compadecerme de mí misma por una simple rotura de pie que ya estaba perfectamente curada y que lo que tenía que hacer era espabilar de una vez por todas y dejar de hacer el tonto. Para ellos, la salud mental era un mito o una excusa para no avanzar. Y para rematar el aislamiento, mis amigas, aquellas con las que antes compartía risas y confidencias a diario, terminaron por dejarme de lado por completo. Al principio me insistían para salir, pero como a mí me aterrorizaba la idea de cruzar el umbral de la puerta y siempre terminaba cancelando los planes a última hora presa del pánico, se cansaron de mí. Dejaron de llamarme, me borraron de sus grupos de conversación, organizaban sus vidas como si yo ya no existiera y me quedé completamente sola en mitad de la peor tormenta de mi vida, encerrada en un piso donde el único sonido era el de mis propios suspiros. Y así, sin que nadie se diera cuenta de la gravedad de la situación, pasaron 2 años enteros de mi vida. 2 años tirados directamente a la basura, difuminados entre las 4 paredes de mi habitación. Mi existencia se redujo a un ritual espantoso y monótono que me consumía las pocas fuerzas que me quedaban. Intentaba salir a la calle al menos una vez a la semana, normalmente los días de diario por la mañana, cuando sabía que apenas me cruzaría con gente para evitar sentirme juzgada. Me armaba de valor, me vestía como si fuera a enfrentarme a un pelotón de fusilamiento y abría la puerta de casa con el corazón en la boca. Daba 10 o 12 pasos por la acera, intentando llegar al supermercado de la esquina, pero en cuanto sentía el aire exterior en la cara, el suelo parecía tambalearse bajo mis pies. El pecho se me cerraba de golpe, la vista se me nublaba, el sudor frío me empapaba la ropa y el pulso se me disparaba a una velocidad tan absurda que sentía que me iba a dar un ataque al corazón en mitad de la calle. Presa de un pánico incontrolable, daba media vuelta y volvía corriendo a refugiarme en mi piso, echando el cerrojo de la puerta y apoyando la espalda contra la madera mientras intentaba recuperar el aire. La calle se había convertido en mi peor enemiga, un territorio hostil y peligroso donde sentía que me moría cada vez que intentaba recuperar un mínimo trozo de mi libertad. Estaba completamente rota, dependiendo de un tratamiento psicológico y de una medicación que parecía no hacerme ningún tipo de efecto porque el verdadero foco de mi sufrimiento seguía estando ahí, anclado a mi vida como un parásito que se alimentaba de mi energía.
Al cumplir los 2 años atrapada en ese bucle infernal, algo muy profundo dentro de mí empezó a reaccionar. Ya no era una cuestión de querer o no querer salir. Era una pura necesidad de supervivencia. El tratamiento psicológico empezó a dar sus pequeños frutos y empecé a obligarme a salir con un poco más de frecuencia. Al principio eran paseos cortos de 5 minutos alrededor de la manzana, luego 10, hasta que poco a poco fui capaz de sentarme en un banco a respirar el aire de la tarde sin sentir que el pecho me iba a estallar. Con esa pequeña apertura al mundo exterior, también empecé a hablar con más gente. Con la vecina del quinto que se cruzaba conmigo en el portal, con el panadero de la esquina, con conocidos casuales del barrio a los que llevaba 24 meses esquivando la mirada. Necesitaba desesperadamente recuperar los trozos de la Lorena que se había quedado pausada en el tiempo, volver a sentirme parte de la sociedad. Pero lo que no me esperaba era que esa misma calle que tanto terror me daba iba a ser la que me pusiera de bofetadas la verdad en la cara. Fue precisamente en una de esas conversaciones cotidianas, una tarde cualquiera que parecía de lo más normal, donde toda mi realidad se desmoronó por completo. Hablando con una conocida del barrio que compartía círculo con gente de la edad de Alejandro, saltó el comentario. Fue una frase casual, de esas que se dicen sin pensar que van a destrozarle la vida a alguien, pero para mí el tiempo se detuvo. Descubrí que Alejandro tenía una vida paralela perfecta y milimétricamente organizada durante todos y cada uno de los días en los que yo estuve encerrada sufriendo ataques de pánico en mi cama. El maldito no estaba agobiado por los estudios, ni por sus padres, ni por la diferencia de edad. Llevaba 2 años enteros saliendo formalmente con otra chica. Una chica de su entorno, de su instituto, con la que hacía todo lo que a mí me había negado sistemáticamente. Con ella sí iba de la mano por el centro, con ella sí iba a las discotecas los fines de semana, con ella sí se hacía fotos sonriendo y las subía a todas sus redes sociales para que el mundo entero las viera. Me ocultaba a mí no por vergüenza a que dijeran que estaba con una mujer de 24 años, sino porque yo era la amante clandestina y ella era la novia oficial ante sus amigos, su familia y el mundo entero. Yo era el secreto sucio que se quedaba llorando en un sofá mientras él vivía una juventud de ensueño con otra persona. El suelo desapareció bajo mis pies, pero esta vez no fue por la ansiedad. Fue por una rabia pura, ciega y abrasadora que me recorrió las venas. En cuanto llegué a casa, busqué perfiles, recopilé capturas, até cabos de fechas y mensajes y lo encaré con todo el arsenal de pruebas que tenía en la mano. Cuando vio los pantallazos, las fechas de las fotos de sus viajes con ella mientras a mí me decía que estaba estudiando encerrado en su habitación, no pudo articular palabra. Se quedó pálido. La verdad era tan aplastante que sus mentiras habituales ya no le servían de escudo. Para colmo de su desgracia, la otra chica se enteró de toda la historia casi al mismo tiempo. Al ver la clase de monstruo manipulador con el que compartía su vida, ella reaccionó con una dignidad implacable y lo dejó fulminantemente en ese mismo instante, bloqueándolo de todas partes y borrándolo de su existencia. Alejandro se vio completamente solo. Perdió el control absoluto que creía tener sobre sus 2 mundos y al verse acorralado y sin ninguna posesión, volvió a recurrir al teatro dramático que tan bien le había funcionado en el pasado. Se arrodilló en mi salón, lloró lágrimas de cocodrilo que le empapaban la cara, se golpeó el pecho diciendo que se odiaba a sí mismo y me pidió perdón de 1000 maneras diferentes. Me enviaba ramos de flores enormes a casa, me escribía cartas kilométricas jurando que ella nunca había significado nada, que todo había sido producto de su inmadurez, de su miedo a madurar y de verse superado por la increíble mujer que era yo. Me decía que el único amor real de su vida era yo y que, si le daba una última oportunidad, me demostraría el hombre en el que se podía convertir a mi lado. Estuve una semana entera sin pegar ojo, pasando las noches en vela, dando vueltas en la cama en el silencio más absoluto de mi habitación. En mi cabeza se libraba una batalla salvaje entre lo poco que me quedaba de amor propio y un miedo atroz, irracional, a quedarme completamente sola después de haber estado 2 años totalmente aislada del mundo, sin amigas y con una familia que me daba la espalda. Sentía que si lo dejaba ir, me quedaría en el vacío más absoluto. Y, maldita sea la hora, volví a caer en sus redes. Después de una semana de tanto pensar, de machacarme la mente buscando justificaciones donde no las había, acabé perdonándole de nuevo. Ese perdón fue el peor error de mi vida y la licencia definitiva que él necesitaba para destruirme por completo. Alejandro, al verse perdonado después de semejante monstruosidad de engaño, después de haberme tenido engañada 2 años mientras yo sufría una depresión profunda, experimentó un subidón de poder absoluto.
Ganó una confianza ciega en su propia impunidad. En su cabeza podrida se instaló una certeza: da igual lo que le haga a Lorena, da igual lo bajo que caiga, porque ella me ama tanto y está tan sola que siempre va a terminar cediendo y perdonándome. A partir de ese preciso momento, la relación se convirtió en un campo de juego para él. Hizo absolutamente lo que quiso con cualquier mujer que se le cruzara en el camino. Ya ni siquiera se molestaba en esconderse demasiado. Salía con unas y con otras, tonteaba de forma descarada en redes sociales, desaparecía los fines de semana y regresaba a mi casa con olor a perfume ajeno sin darme la más mínima explicación. No tenía en cuenta nuestra relación, no tenía un mínimo de respeto, ni una pizca de empatía por todo el calvario médico y psicológico del que yo estaba intentando salir. Me trataba como un objeto seguro, un mueble más de su propiedad que siempre estaría esperándole en el piso, dándole un techo y un plato de comida mientras él disfrutaba de su soltería encubierta y de una libertad sin límites a mi costa. Pero las cadenas, por muy pesadas que sean, se terminan oxidando si dejas que les dé el aire de la dignidad. Al llegar al tercer año de esta relación tóxica, asfixiante y destructiva, las cosas en mi interior habían cambiado radicalmente de forma silenciosa. Yo ya me había recuperado por completo de mi ansiedad y de mi depresión. El esfuerzo titánico de la terapia, el volver a salir a la calle, el recuperar mi trabajo y el darme cuenta del tipo de escoria que tenía al lado actuaron como un catalizador en mi mente. Ya no era la chica desvalida, asustada y encerrada que dependía de sus migajas de atención o de sus mensajes diarios para sentir que existía. Un buen día, me planté delante del espejo del baño, me miré fijamente a los ojos y vi a una mujer con la mirada limpia, los pies firmes en el suelo y el corazón blindado por el dolor superado. Me di cuenta de que el monstruo no era la calle ni la ansiedad. El monstruo dormía en mi propia cama. Ese mismo día, cuando Alejandro entró por la puerta arrastrando los pies y con esa actitud de soberbia de quien se sabe dueño de la situación, me paré en mitad del pasillo. No me temblaban las manos. No sentía ese nudo asfixiante en el estómago que durante años me había condenado a callar. Le sostuve la mirada con una frialdad que él no había visto jamás en mis ojos, y con una voz pausada, pero totalmente firme, le dije que se había terminado. Que recogiera toda su ropa, sus zapatillas y sus mentiras, y que se largara de mi casa y de mi vida para siempre. Que no quería volver a escuchar su nombre ni saber de su existencia. Su reacción automática, al ver que perdía su posesión más segura y el colchón emocional que le aguantaba todas las humillaciones, fue sacar las garras de la peor manera. Se le borró esa sonrisita cínica de la cara y se transformó en un monstruo rabioso. Empezó a dar pasos hacia mí, invadiendo mi espacio, intentando gritarme para hacerme pequeñita, recurriendo a la violencia verbal que siempre le había funcionado para doblegarme. Empezó a lanzarme amenazas brutales, una detrás de otra, con el rostro desencajado por la furia. Me gritó que si me atrevía a dejarle se iba a encargar personalmente de destruirme la vida, de contarle a todo el mundo mis intimidades, de airear en redes sociales todos mis problemas de salud mental y de explicar con todo lujo de detalles mis ataques de locura. Se burlaba en mi cara diciéndome que era una loca tarada, un desecho que nadie querría nunca y que me iba a quedar completamente sola en la miseria absoluta porque él era lo único bueno que me había pasado. Pero ocurrió algo maravilloso. Mientras sus insultos y sus amenazas flotaban en el aire del pasillo, me di cuenta de que no sentía absolutamente nada de miedo. No le temí ni un solo segundo. Después de haber pasado por un confinamiento infernal de 2 años entre 4 paredes, de haber sobrevivido a sus infidelidades constantes en mi propia cara, a los desprecios de mi entorno y a mis propios demonios internos en mitad de las noches más oscuras, las palabras de un cobarde ya no tenían ningún impacto en mí. Yo ya había estado en el mismísimo infierno y había conseguido salir del gateando y por mis propios medios. Sus amenazas eran solo humo, rabia e impotencia de un niño mimado que se quedaba sin su juguete. Me mantuve firme como una roca, sin pestañear, mirándole fijamente a los ojos con una calma tan aplastante que terminó por desarmarlo y desinflarlo por completo. Agarré su mochila, empecé a meter sus cosas a puñados sin mirarle y abrí la puerta de la calle de par en par. Le dejé claro que si no cruzaba ese umbral en ese mismo instante, llamaría a la policía y presentaría una denuncia detallando cada uno de sus chantajes de los últimos 3 años. Al ver que mi decisión era irrevocable y que ya no tenía ninguna palanca de miedo para controlarme, agachó la cabeza, maldijo entre dientes y salió de mi piso dando un portazo que retumbó en todo el edificio. Y lo conseguí. Cerré ese maldito capítulo de mi vida para siempre y el silencio que quedó en la casa fue el sonido más hermoso que había escuchado en años.
Ahora, al mirar atrás y ver todo el camino recorrido, sé perfectamente que pasé por un auténtico calvario, pero no me arrepiento de haber despertado a tiempo. Ahora soy, por fin, la mujer que siempre he deseado ser. He aprendido muchísimo sobre el dolor, sobre dónde están los límites infranqueables del respeto propio y sobre la fuerza descomunal que se esconde detrás de una persona que ha tocado el fondo más oscuro del pozo y ha decidido escalar hacia arriba por sí misma, sin depender de la mano de nadie. Esos 2 años de oscuridad y agorafobia me enseñaron a fabricar mi propia luz y a valorar mi salud mental por encima de cualquier falsa promesa de amor. Hoy en día, camino libre por la calle, con la cabeza alta, respirando hondo el aire de la tarde, sin secretos, sin mentiras que ocultar y sin miedo a absolutamente nada ni a nadie, porque sé que soy más fuerte que nunca. Suscríbete si te gustó el vídeo.